Les pido de favor que abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 de la primera de Pedro. Vamos a continuar nuestro estudio de la primera carta de Pedro a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Vamos a seguir con ello. Y déjenme les digo algo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de implementar, estamos haciendo un cambio en la manera en la que presentamos nuestras predicaciones. Van a estar ustedes viendo imágenes que van a tener la respuesta a las preguntas o frases u oraciones que hay en su hoja. Ya no les voy a decir yo, vean su hojita. Ustedes van a saber cómo seguirla. Van a poder ustedes tener ahí las respuestas en la pantalla. Cometí un error, no me di cuenta hasta ahorita en la mañana, me puse a hacer todo esto el viernes. La parte de atrás de la hoja que ustedes tienen ya tiene las respuestas. Así es que fíjense primeramente en la parte de enfrente, ahorita por lo pronto, y vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo del 13 al 21. Este fin de semana me bendijo mucho una persona porque me llega un texto y me pregunta que qué es lo que voy a predicar este domingo. Y me dio mucho gusto porque dije, esta persona está interesada en lo que yo estoy predicando. Y dije, gracias a Dios, espero que ustedes estén también leyendo esta parte de la Escritura, que será mucho más fácil el poder seguir. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 13 de la primera carta de Pedro. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a recibir tu palabra y que se quede ahí bien plantada, Señor, para que por ella crezcamos y demos fruto y podamos continuar siendo transformados cada vez más, de acuerdo a tu palabra, a la imagen perfecta de Cristo Jesús. Pedimos tu bendición, Señor. Todos te pedimos que nos ayudes para que al venir a la iglesia no entremos y salgamos habiendo escuchado algo que nos entra por un oído y nos salga por el otro, sino que se quede y nos transforme de tal manera que nuestras maneras de vivir, de pensar, de hablar, de ser, cambien de acuerdo a lo que tú nos pides en tu palabra, de que seamos santos porque tú eres santo. Pedimos todos tu bendición y te damos gracias en el nombre de Jesús. Vamos a ver un repaso de lo que hemos estado viendo
Les voy a leer, dice, el Padre nos escogió para salvarnos antes de la fundación del mundo. En su misericordia y por el poder de su Espíritu, nos hizo nacer de nuevo para que podamos tener fe en su obra redentora, que fue mediante la muerte y resurrección de Cristo. Este mensaje del Evangelio fue proclamado por los profetas, lo hemos leído, confirmado por el Espíritu, testificado por los apóstoles y el día de hoy recibido por la predicación de la palabra. Pedro nos dice que es recordando este evangelio que podremos tener gozo en el sufrimiento, porque eso nos ayudará a poner nuestros ojos en la vida eterna en lugar de esta vida pasajera. Además, el sufrimiento purifica nuestra fe, dándonos la certeza de que nuestra fe ha sido dada por Dios y por lo tanto nos hará preservar hasta que Dios nos llame a su presencia. Eso es lo que hemos estado viendo, hermanos. Eso es lo que hemos estado hablando. Eso es lo que queremos que se nos quede bien claro desde el principio, los que han estado aquí viendo desde el capítulo 1, todas y cada una de estas cosas, las cuales estamos poniendo ahorita de una manera sintetizada. Y Pedro en lo que nos enseña el día de hoy, tiene un propósito, y este texto tiene como propósito lo siguiente, es lo que quiere el apóstol Pedro que nosotros tengamos bien claro. Sin la salvación de Dios, tenemos una naturaleza que desea todo lo opuesto al carácter de Dios. Fíjense nada más, sin la salvación de Dios, tenemos una naturaleza que desea todo lo opuesto al carácter de Dios. Pero cuando somos salvados de nuestros pecados, tenemos una nueva naturaleza que desea o debe desear conformarse a la santidad de Dios. El propósito de Pedro es comunicarnos que por cuanto hemos sido amados y comprados con la sangre de Jesús, nuestra manera de vivir y de pensar debe reflejar un anhelo de ser como nuestro Señor. Una y otra vez hemos comentado cómo la palabra de Dios nos enseña en Romanos 8, 28, 29, que a los que llamó también justificó, etcétera, etcétera, para que seamos hechos conforme a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Si nosotros vemos el mensaje del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que Dios nos ha salvado, no para que nosotros empecemos a cambiar de religión, que el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios, una relación viva que te acerca al Salvador de tu alma y que quiere con esa relación contigo transformarte a que te parezcas a Él. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la Escritura, a través del poder de su Espíritu Santo en ti, en nosotros, a través de la predicación de la palabra, a través del ejercicio de la obediencia de lo que tú estás viendo, de tal manera que entre más obedezcas, puesto que es la palabra viva de Dios la que tenemos aquí, entre más la busquemos obedecer, más nos vamos a parecer a Él. Un cristiano genuino, un cristiano verdadero, que lee la palabra de Dios, va a buscar, porque ha nacido de nuevo, cómo obedecerla. Si tú eres una persona que se dice ser un creyente y que ha nacido de nuevo y continúas viviendo como has vivido toda la vida, sin cambios, sin una transformación, entonces es necesario que pongas atención al día de hoy a esta predicación. Ahora, nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, o sea, ¿cómo? ¿Y por qué debemos de vivir una vida santa? ¿Por qué? ¿Cómo le hacemos? El apóstol a la hora de que empieza esta parte de la Escritura, nos da un ejemplo que él tenía en su mente desde la gente que vivía en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Egipto. Ahí vamos a ver ahorita una parte más adelantito, pero dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Primero que todo tenemos que pensar en esto. ¿Por qué dice por tanto? Bueno, por tanto, por todo lo que ya se nos dijo.
O sea, una persona no puede obedecer el Evangelio si no lo entiende primeramente. Queremos en ocasiones que la gente responda a Dios y que sepa de Dios, que le obedezca a Dios, pero no sabe nada de Dios. Aquí el apóstol Pedro desde un principio nos empieza diciendo, Dios nos ha elegido, nos ha llamado, nos ha santificado, nos ha rociado con la sangre de Jesús, nos ha regalado su fe para que lo obedezcamos. Todas esas cosas que nosotros estuvimos leyendo los domingos pasados, que nos dice en el antiguo los hombres estaban diligentemente viendo qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que había de traer esta salvación. Nos está diciendo Pedro todas estas cosas, nos explica y luego nos dice, por lo tanto, ya tienes este entendimiento. Ahora que ya entiendes, entonces, como en el Antiguo Testamento, como en el tiempo del Señor Jesucristo, la gente traía túnicas. Y las túnicas, sus vestimentas, a la hora de que tenían que hacer cosas, si no estaban ceñidas, les estorbaban. La gente tenía que recoger su túnica a la hora de ponerse a hacer algo y amarrarla. Pedro, seguramente con este entendimiento, dice, amarren sus mentes. Piensen correctamente. O sea, la Biblia de las Américas dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento para la acción. La Reina Valera que yo traigo dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y esperad. Me gustó esa parte de la Biblia de las Américas porque te dice, si vas a recoger tus pensamientos, si los vas a poner en orden, entonces vas a hacer algo con ellos. Hermanos, yo soy de la plena convicción de que nosotros en ocasiones no sabemos pensar. Yo me atrevo a decir eso categóricamente. Nosotros en muchas ocasiones no pensamos lo que debemos de pensar. Tomamos decisiones, actuamos en ocasiones de una manera muy arrebatada, muy carnal. No necesariamente estoy hablando de tomar decisiones malas, sino que no pensamos necesariamente en lo bueno. Lo que debemos de pensar en lo mejor. ¿Por qué? Para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice, si comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si nosotros estamos siendo instruidos por el apóstol en cuanto a nuestra manera de pensar, entonces debemos saber qué pensar. Dice, bueno, entonces ya sabes estas cosas, ahora piensa. Amarra tus pensamientos, no los dejes. Me acuerdo mucho de un ejemplo que dio Jaime que me encantó hace muchos años. Decía, los pensamientos son como un perro. Dice, o lo traes amarrado y que te haga caso. Sit. Bueno, mi perro era americano. Siéntese. O ese perro va a andar queriendo morder gente. Va a andar queriendo hacer mucho daño si lo traes suelto. Y la palabra de Dios nos dice de qué manera y en qué cosas debemos pensar, porque todo, hermanos, tiene una consecuencia. ¿Van a levantar la mano? ¿Has hecho cosas sin pensar? Sí. ¿Y qué ha pasado? Cada rato. Me aviento. Y después, ay, oye, ¿sabes qué? Mejor no. Nomás que no es tan sencillo como, ay, mejor no. Tomamos decisiones que tienen una trascendencia en la vida y después andamos pagando las consecuencias. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo
lo que es verdadero, como el Evangelio. Todo lo que es honesto. Todo lo que es justo. Todo lo que es puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. O sea, la palabra de Dios nos dice categóricamente en qué cosas debemos de pensar. Una manera correcta de pensar, hermanos, va a tener resultados correctos. Más y sobre todo cuando estamos buscando en obediencia pensar de una manera así. Ahora, a manera de recomendación, les quiero plantear lo siguiente. Yo sé que hay muchas situaciones en las que tenemos que tomar decisiones difíciles. Te quiero animar, te quiero exhortar a que en el contexto de iglesia que tú tengas, que busques rebotar tus pensamientos con alguien más y le digas, ¿sabes qué? Estoy pensando en esto. ¿Qué piensas? ¿Qué se te ocurre en relación con esto? Hermanos, 2 cabezas piensan mejor que una. 3 más. En la multitud de consejeros, ¿qué dice? ¿Hay sabiduría? Déjenme les digo, hermanos, la palabra de Dios no está escrita nomás para que sepamos recitar los versículos. O sea, son verdades, es verdad y es importante que le hagamos caso, hermanos. Lo vemos frecuentemente, ese tipo de decisiones que causan mucho problema, que causan mucho daño y después de tiempo queremos reparar situaciones que ya le han dolido a mucha gente. Nosotros tenemos que hacer caso a esto que está escrito, o sea, por lo tanto, amarra tus pensamientos. Sé sobrio, piensa, analiza, procesa, considera, reconsidera. Porque todo esto, a la hora de que veas el resultado correcto de tus pensamientos, verás la manifestación de la presencia de Dios al tú quererlo honrar. Y vas a ver cómo te va a llevar a darle gloria a Dios diciendo, Señor, gracias que me has librado de tomar una tan mala decisión. O, en su defecto, y lo que más nosotros queremos es, gracias que me has ayudado a pensar lo correcto. A pensar las cosas que son justas, las cosas que son buenas, las cosas en las que yo te voy a dar alabanza, porque me va a ayudar a querer anhelar más y más ver que tú regreses por mí a la tierra. O esperar a que me llames a tu presencia. Que aquel deseo mundano que nos confunde y nos hace creer que esta tierra es lo mejor, va a irse disipando conforme nosotros veamos cómo el poder de Dios a través de nuestra obediencia nos ayuda a alabar a Dios, a enamorarnos de Él, a buscar entonces lo que es justo, lo que es bueno, lo que es digno de alabanza, las cosas en las que hay virtud alguna. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido instruidos por el Evangelio de Dios, que su amor incomprensible se ha manifestado para con nosotros, para salvarnos. Y nos dice aquí, te salvo, ahora déjame te enseño cómo. En el mundo, hermanos, nosotros queremos que la gente haga el cómo sin decirle por qué. Dios en su misericordia lo que hace es que nos enseña quién es Él, qué ha hecho por nosotros, cómo lo ha hecho, cómo lo está haciendo, cómo le va a hacer. Y luego nos dice, ahora sí haz esto. Ahora sí puedes pensar de una manera correcta. Leíamos que dice aquí, como hijos obedientes, dice el versículo 14. Como hijos obedientes, o sea, una vez que tú entiendes que Dios te ha salvado, te ha rescatado de tu antigua manera de vivir,
Tú como un hijo obediente, ahora sí puedes pensar correctamente. Y quiero hacer un paréntesis porque es importante lo que les voy a decir. La gente, en términos generales, hablando de ideas mundanas, te dicen que todos somos hijos de Dios. La Biblia, hermanos, no enseña eso. No enseña eso. Es el capítulo 1 del Evangelio de Juan, se los voy a leer. Versículo 11 dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Cree? ¿Entiende esta persona que su fe ahora lo hace hijo de Dios al depositar esa fe en la persona de Jesucristo, en la obra redentora? Ahora sí puede obedecer. Si no eres hijo, no puedes obedecer. No hay manera que tú obedezcas a tu Padre Celestial si no lo conoces, si no has nacido de nuevo. Una persona que no puede obedecer a Dios debe de tener muy en claro si ha nacido de nuevo o no. Característica número 1, que creas en Jesucristo. Que le creas a su obra redentora de tal manera que quieras ser como Él. Gente que duda en ocasiones de su salvación, dice: ay, no sé si soy salvo o no. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees en el Señor Jesucristo que Dios lo levantó de los muertos y lo confiesas? Si tú haces eso, entonces eres salvo. Así dice el capítulo 10 del Evangelio del libro de Romanos, que si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y lo confiesas, serás salvo. Ya lo creíste, ahora lo confiesas. Hago el paréntesis, porque yo no quiero que tú te vayas de aquí leyendo esta parte de la Escritura como hijos obedientes y tu vida sigue llena de hábitos pecaminosos, de palabras ofensivas, de vicios, y tú piensas que porque vas a la iglesia, tú eres hijo de Dios, hija de Dios, y no te comportas como tal. Yo te tengo que decir, reconsidera muy seriamente si tú amas a Dios, si tú tienes el deseo de ser como Jesús. Todas estas cosas, les decía, nos deben de llevar a un anhelo de esperar a que Él regrese. Pero mientras esperamos, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos el día de hoy? ¿Qué hacemos como hijos obedientes? Bueno, si tú estás trabajando, en lo que trabajes, en tu casa, mamá, ama de casa, lo que sea, estás retirado, lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Nosotros debemos de tener todo muy en cuenta, de que un día nosotros le vamos a dar cuenta a nuestro Señor de la responsabilidad que nos dio. Si estás soltero, te animo a que vivas tu soltería para la gloria del Señor, en pureza, en integridad, buscando cómo formas hábitos. Jóvenes, la palabra de Dios nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que se te ponga la vida difícil. Estoy parafraseando, por supuesto, Eclesiastés. Antes de que vengan los días malos y no encuentres en ellos contentamiento. Hermanos, es nomás cosa de vivir tantito que habremos de toparnos con las dificultades de la vida en las que se va a poner difícil. Bueno, la persona que ha hecho hábitos desde jóvenes. Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, tú has sabido las Escrituras desde que estás chiquito, que tu abuela Loida te las enseñaba y que tu mamá, una mujer de Dios, te enseñaban estas cosas. Ahora sí, haz esto. Jóvenes, hagan hábitos el día de hoy para su bien y para la gloria de Dios. Es importantísimo que tú tengas un hábito de leer la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el Salmo 119. ¿Con qué? Y lo dice otra vez en el Salmo 119: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos una mente que está amarrada, que está sobria, que dice: yo tengo que tener esta mente bien amaestrada, bien organizada, bien definida, de tal manera que me va a evitar mucho daño. Mucho daño.
Te animo, joven, señorita, que en esa mentalidad ores por la persona con la que habrás de pasar el resto de tu vida, aunque hoy no sepas quién es. Si Dios te da el don del matrimonio, es un don, ora para que vivas un matrimonio en que a la hora de que vengan los hijos puedan ver a un matrimonio que glorifica a Dios con su manera de pensar, con su manera de hablar, con su manera de relacionarse, con su manera de alabar a Dios. Hermanos, no seamos de los que por nuestro testimonio nuestros hijos no quieran nada con Dios. Si estás casado, pensando de la manera correcta de la persona que Dios trajo a tu vida. No seas de los que en un momento dado piensan, Señor, ¿por qué me casé con esta persona? Tú tomaste la decisión. Tú debiste haber pensado. Pero tengo que decir lo siguiente. Si tu acta de matrimonio dice el nombre de tu esposo o de tu esposa, esa es la voluntad de Dios para ti el día de hoy. No vas a poner en tela de juicio a ver si es de Dios o no. No le vas a andar diciendo, Señor, ¿será la voluntad que yo me haya casado con este terrible? Piensa de esa persona todo lo que sea bueno, todo lo que sea amable, todo lo que sea digno de alabanza cuando lo veas, cuando la veas. Padre, gracias por esta persona que tú me diste. Yo lo bendigo, yo la bendigo, te pido que la cuides, que lo cuides, etcétera, etcétera. Hermanos, nuestro testimonio en el matrimonio debe reflejar el cómo se comporta un hijo obediente de Dios, que dice aquí que no se conforma a los deseos que antes tenías. Antes no conocíamos a Dios, hermanos. No lo conocíamos, ahora sí. Tú dices ser una persona que conoce de Dios, tu conducta debe ser diferente. Si eres miembro de la iglesia, busca cómo piensas correctamente de tu iglesia, de tus hermanos, de cómo involucrarte y cómo servir, para que no nomás pienses, sino como acabamos de leer, actuemos. O sea, ser sobrios y estar listos para la acción, de tal manera que no nomás estamos pensando. El de ayer estaba en una fiesta y le decía a una persona que yo soy, en mi opinión, un muy buen cocinero. Y me decía, ¿y qué cocinas? No, pues no cocino nada. Pero intelectualmente yo sé que yo soy un buen cocinero. ¿Saben cómo se llama eso? Confusión. Estoy totalmente confundido. Así hay personas que nomás piensan, pero no hacen nada. No hay acción. Dale vuelta a 2 Corintios 5, 17. Estos son esos versículos que te recomiendo, te animo a que lo memorices y te lo prediques. 2 Corintios 5, 17. Uno que se dice hijo, hija de Dios, es una persona que por principio de cuentas ha pasado de muerte a vida, pero no se detiene ahí la gracia de Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú te ves como una persona nueva. Tú estás completamente convencido de que tus pecados pasados han sido todos y cada uno de ellos perdonados. Porque si tú estás así, entonces tú eres una persona que vive una vida llena de gratitud. Una persona que sabe que la redención que el Señor Jesucristo le ha otorgado ha hecho de él y de ella una persona nueva, que las cosas que te podían traer condenación han quedado en el pasado. O sea, en el libro de la vida de Dios, como dice Apocalipsis, que se van a abrir los libros. Ahí
estará tu nombre escrito como un hijo de Dios, una hija de Dios, y las cosas que hiciste antes no van a estar ahí. Va a ser después de Cristo. Todo nuevo. Donde se te habrá de premiar, se te habrá de coronar por todo lo que hiciste en respuesta, en obediencia a lo que tú ahora ya sabes. Hermanos, sé que la palabra de Romanos 12:2, os ruego por las misericordias de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y lo dice el siguiente versículo, y no os conforméis a este siglo. Yo sé que la palabra, por supuesto, la palabra quiere decir, no te hagas igual que el mundo. Pero también, no quiero hacer aquí no quiero hacer algo aquí incorrecto, pero hay gente que se conforma, no que se conforman como están, con sus pensamientos. Yo sí pienso, son mis hábitos de pensamiento, estoy acostumbrado, ya tengo 40 años, tengo 50 años, espérate. Un hijo de Dios, una hija de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha sido renovado por el Espíritu de Dios, debe renovar su manera de pensar. Hermanos, esto no es una opción, esto no es si nos gusta, esto es una obligación que todos tenemos. ¿Saben por qué? Porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:57, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo es de muerte, va para abajo. Mis hábitos se van haciendo cada vez peores. Por eso de repente tenemos aquí, aquí no. Es error, mejor no voy a decir. Pero de repente vemos personas con hábitos muy inapropiados. Cuando ya están grandes. Más grandes. Decimos, este tremendo, qué feo habla, qué feo contesta, qué feo te dice. ¿Por qué? Porque se fueron acostumbrando a una manera de pensar que fue empeorando esos hábitos que no fueron traídos a los pies de la cruz. Dice el Señor, yo quiero parecerme más a Jesús. Y te doy gracias porque me permites a través de tu palabra aprender a pensar de una manera nueva, porque soy una criatura nueva que está hecha a la imagen del que lo creó. Nosotros, hermanos, estamos hechos a imagen de Dios y nos ha regalado parte de sus atributos, como cuáles: amar, bendecir, servir. Vemos a Cristo y vemos de los atributos que Dios nos ha permitido a nosotros tener. Hay otros que no. No somos omniscientes, no somos omnipotentes. Hay cosas que nosotros no podemos ser como Dios. Pero ¿saben qué es lo más impresionante de todo? Que el atributo principal de Dios no únicamente nos lo ha dado por medio de la revelación del Evangelio, nos pide que seamos como Él, santos. Es una cosa muy seria. Santos. A ver. De todos los atributos que Dios tiene, nos pide que seamos santos. Sí. Porque Él es santo. El carácter de Dios, quien Él es que es total y perfectamente puro. Hermanos, estaba viendo una estadística en donde creo que es importante poner atención. Esta la oí, así de pasada, algo estaba escuchando, y hay unas encuestas que se pusieron a ver la diferencia entre los que se dicen cristianos y los que no son cristianos.
Y se encontraron que entre los cristianos, 1 de cada 4 ve películas con escenas pornográficas. 1 de cada 4 habla haciendo uso de majaderías en público. El 28% de los cristianos dice haber hablado mal de alguien más en la iglesia y fuera de la iglesia y contar mentiras. 14% de los cristianos ha tenido una relación extramarital, adúltera, con alguien que está casado. El 50% de los jóvenes han tenido una relación sexual antes de casarse. Y se me hizo algo espantoso porque dice el que hizo la encuesta, dice, llegamos a la conclusión de que no hay diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Yo lo veía y decía, hijo, qué tremendo, man. Si Dios no nos hubiese salvado, no nos habría pedido que fuésemos santos. En el Antiguo Testamento, Dios le habla a su pueblo y le dice, salgan de entre las naciones paganas, no se mezclen entre ellos. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que se van a hacer ustedes exactamente igual a ellos. Hermanos, nosotros a la hora de ver este mundo que está pasando, este mundo al cual nosotros no debemos de amar, debemos de tener cuidado de cuáles son sus amores, cuál es el amor al dinero, al placer, a los vicios, a la incredulidad, a su pecaminosidad, y nosotros debemos de tomar acción en contra de ese tipo de cosas que están afectando al cuerpo de Cristo el día de hoy. Tenemos que tomar acción, hermanos, por eso dice, sed sobrios, o sea, recoge estos pensamientos, amárralos. Piensa de tal manera que tú tienes que vivir como un hijo obediente, puesto que Dios te ha hecho libre del pecado y del poder del pecado para que tú ahora puedas ser santo. Antes no podíamos, hermanos. Esto estaba imposible para cualquier persona. Por eso cuando una persona quiere ser buena fuera de la fe, se los voy a decir así, está imposible. Es imposible. Nosotros tenemos que ver claramente que la única manera de poder ser santos es si hemos sido rescatados por el Evangelio. 1 Pedro 1:16, ahí está, siguiente versículo. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nos ha salvado para que nos parezcamos cada vez más a Él. Y nos dice, ustedes pueden ahora. Fíjense las palabras que usar. Sería algo terriblemente injusto por parte de Dios que nos pidiera que hiciéramos algo que fuera imposible. Otra vez. Sería terriblemente injusto por parte de Dios pedirnos que hagamos algo que es práctica y literalmente imposible, como ser santos. Pero el no hacerlo, el no desearlo, habla de quiénes somos, de si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Hermanos, el versículo 17, 18, 19 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, de lo que hemos estado hablando, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Todo el tiempo de nuestra peregrinación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Deja Dios en su palabra el registro de la vida que llevaron los llamados de Dios, los elegidos de Dios, los llamados por su nombre, el pueblo de Israel en Egipto, poco más de 400 años viviendo bajo la autoridad y el dominio de un Dios. El faraón, en su opinión,
era Dios, era un Dios, era una deidad. Y lógicamente para los egipcios, el faraón era una deidad. Pero el pueblo de Dios vivía en el reino de este faraón y vivía sabiendo de Dios. Sabían el nombre de Yahvé o de Jehová, lo sabían y vivían en una terrible opresión, haciendo ladrillos, haciendo edificios, haciendo hoyos, haciendo una serie de cosas terribles, terribles. Todos y cada uno de estos individuos, esto es el pueblo de Dios, literalmente eran propiedad del faraón. Si el faraón decía mátenlo, lo mataban. Véndanlo, lo vendían. O sea, esta era la autoridad que estaba sobre el pueblo de Dios y nos lo deja para que lo veamos de una manera muy tangible. Es el pueblo de Dios. ¿Qué los llevó a esa esclavitud? Su desobediencia, su rebelión, más de 400 años, no únicamente cuando llegaron, con que llegó Jacob con sus hijos y que estaba José y que se empezaron a multiplicar, sino los hijos de los hijos de los hijos de los generaciones vivieron como esclavos. Llega el momento en el que Dios desata su juicio sobre Egipto y ¿qué hace? Los primogénitos mueren. A través de ese sacrificio sale el pueblo de Egipto a servir a Dios en el desierto. Le decía, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta. Dios, una de las cosas que tiene es que es un Dios de alegría, de gozo, de alabanza, de danza. Así es Dios. Los saca y dice, vayan y háganme fiesta. La pregunta que nos hacemos nosotros el día de hoy, hermanos, es, ¿quién es tu dueño? ¿Para quién vives? ¿Es el Señor Jesucristo tu Señor, el que manda en tu vida? Porque si Él es, entonces tú debes de vivir libre de ese tipo de hábitos que he estado mencionando. Tan libre que el día de hoy puedes gozarte y deleitarte en tu Señor, de tal manera que lo que tiene que estar produciendo el Espíritu Santo en tu corazón es que te parezcas más a Él y que seas santo como Él es. Vamos a volver otra vez a Filipenses 4:8, hablando de los pensamientos. Nomás que ahora vamos a leer hasta el versículo 9. Una de las cosas que Dios quiso hacer en ese pueblo era darse a conocer. Y de la mismita manera quiere Dios aquí darse a conocer a ti. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice el apóstol, lo que aprendiste, recibiste y oíste y si viste en mí, esto haced. Y vea lo que dice ahí. Y el Dios de paz estará con vosotros. Dios, a la hora de sacar al pueblo de Israel de Egipto, quería manifestarse a ellos. Vamos a leer una parte que es de donde les decía que seguramente Pedro estaba sacando estas palabras. Vamos a leer en Éxodo 12. Vamos a leer Éxodo 12. Y de cómo la presencia de Dios, les hizo saber a este pueblo que tenía más de 400 años en esclavitud, ¿qué habrían de hacer? Y se me hizo muy significativo porque el día de hoy hemos participado de la Santa Cena, Éxodo 12. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. O sea, si alguno está en Cristo es una nueva creación, ¿no? Para vosotros será este el primero en los meses del año.
Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Fíjense lo que dice aquí. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Va a sacar Dios al pueblo de Israel y les dice, amárrense y coman apresuradamente, porque ahora vas a salir. Ahora vas a ir. El apóstol Pedro, tal vez pensando en esta parte de la Escritura, dice, ahora sí, ciñe tu entendimiento y empieza a caminar en una libertad. Una libertad que Cristo te da a través de su palabra, de su enseñanza. Dice aquí, no la recibiste la enseñanza de tus padres. Te tengo que decir lo siguiente, tu papá, tu mamá, tu abuelita, quien te ha instruido, te podrá haber enseñado cosas muy buenas. Te ha de haber enseñado religión, buenos hábitos, buenos modales, pero era imposible que te enseñara a ser santo. Imposible. Por eso dice, lo que tú has recibido ahora, no lo recibiste de tu papá y de tu mamá. Es una cosa que viene del cielo. Es una cosa que tú ahora puedes hacer, es un camino que puedes caminar de una manera libre, diferente, porque Dios te la da. Dios te dice ahora, sé santo, ya te liberté, ya te solté, ya te hice libre, no eres más esclavo. Y sabes, la cosa más impresionante tal vez de todo esto es que esta salvación, hermanos, esta salvación no se podía haber ganado con buenas ideas, buenos modales. Tengo una cosa que se dice, la salvación, hermanos, no se puede comprar con la moneda de la obediencia. Solo podía ser comprada con la preciosa sangre de Jesús. La salvación no se puede comprar con la moneda de la obediencia, y debe haberle puesto ahí de las buenas obras, de la moral. Solo podía ser comprada con la sangre preciosa del Cordero. Hermanos, esta vida que Dios nos pide, nos la pide de tal manera que ahora ya tenemos todos y cada uno de los elementos necesarios que nos deja sin excusas. Yo quiero que sepas esto. Tú eres una persona que ha nacido de nuevo. Tú eres un hijo o una hija de Dios.
Tú vienes a la palabra, te encuentras con esto que estamos viendo y ya no tienes excusa. Vamos a ver dos partes de Primera de Corintios. Dale una vuelta a Primera de Corintios, al capítulo 6. Porque nos encontramos a través de la Escritura, una y otra vez, todas estas partes. Primera de Corintios 6. Vean lo que dice el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? O sea, ya nos regaló su Espíritu. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Vean el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, la sangre de Jesús. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vean lo que dice el capítulo 7, ahí mismo, versículo 23. Dice, porque por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Fuisteis comprados, no te hagas un esclavo de los hombres. Lo que veas en ellos, lo que te apantalle de ellos, lo que te cause envidia en ellos, dice, no te hagas esclavo de ellos. No lo hagas. No te hagas un esclavo de los vicios de los hombres, de las ideas de los hombres. No quieras ser como ellos. Ya te compraron con la sangre de Jesús. Hemos sido rescatados de nuestra antigua manera de vivir. Hermanos, déjenme les digo una cosa tremenda. Cuando Dios te salva, cuando Dios viene a ti, tú eres perdonado. Inmediatamente son perdonados todos tus pecados. Les voy a leer algo. Dice así, la justificación es instantánea. O sea, Dios te declara justo en el momento que tú respondes al Evangelio. Pero la santificación es para toda nuestra vida. Esto lo dijo un hombre de Dios, A.W. Tozer. Me gustaban mucho sus libros. Dice esto, llevó una noche sacar a Israel de Egipto, pero fueron necesarios 40 años para sacar Egipto del corazón de Israel. Hijo, man. Una noche sale todo el pueblo. 40 años. Estábamos mejor antes. Allá comíamos melones. Eso dice la palabra. Cebolla. Puerros, que no sé qué es eso, puerro. ¿Alguien sabe qué es un puerro? O sea, pepinos. No había chile piquín. O sea, 40 años. ¿Por qué nos trajiste aquí? Vivíamos mejor como esclavos. La Biblia nos dice, casi como animales. $40. Hermano, este es un proceso en el cual nosotros nos debemos de disponer y tener una actitud en el corazón donde deseamos que estas cosas vengan y tengan un efecto en nuestra vida de tal manera que nos cambien la manera de pensar. Si nosotros, hermanos, no tenemos la mente en esa manifestación final de Cristo, vamos a vivir como le decía Pablo a los Corintios. Me encontré una cita que dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, dice, ¿qué me aprovechará si los muertos no resucitan? Dice Pablo, yo sufrí, pasé cosas bien espantosas. Y hay gente que no tiene una expectativa de lo eterno.
ni siquiera creyendo en que Cristo fue levantado de los muertos. Dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Una mente que piensa así, hermanos, no tiene temor de Dios. Es una persona que hace lo que le place sin que se dé cuenta de que lo que acabamos de leer va a tomar lugar tarde que temprano. Vamos a dar cuenta de nuestras acciones. Un temor que bendigo a Dios por él porque nos lo encontramos, ahí está, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Hermanos, ¿no les encanta que Dios en su misericordia nos dice, si tú eres un hombre sabio, va a empezar teniendo un temor de mí, porque sabes que vas a estar un día enfrente de mí? Yo te amo desde la eternidad hasta la eternidad. Y si eres una persona temerosa de mí, tomando ese temor con el amor de Dios para con nosotros, tú vas a vivir muy bien, porque hará de nosotros gente sabia, que sabe cómo piensa, que piensa en lo que piensa, y que una vez que piensa lo que piensa, actúa de una manera que glorifica a Dios. Hebreos 5:7 se los voy a leer, y Cristo. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Este es el Hijo de Dios, el santo, puro, perfecto, que vino a pagar una deuda que él no tenía que pagar, y a morir una muerte que no debía morir. Dice que por su obediencia, se aprendió esa obediencia por su temor reverente, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Al que le obedece, este autor de la salvación es el salvador de él o de ella. Del que no obedece, no es su salvador. Ahí está. Él es el modelo de la sabiduría, del temor a Dios. Nos tenemos que entrenar a pensar de tal manera que no únicamente en la iglesia, o en el trabajo, o en la casa, o en la escuela, en las vacaciones, en toda nuestra manera de vivir, vivamos con este temor reverente. Hermanos, esta santidad se nos regala por medio de la fe en la persona de Cristo. Ahora dice aquí, volviendo a Primera de Pedro, dice, sino con la sangre preciosa de un cordero. Estaba repasando y de repente digo yo, qué tremendo. Y luego estaba Marta en la cocina y me dice, ¿qué? Yo estaba pensando en Pedro. Qué cosa tan impresionante para este hombre. Para este hombre que vio literalmente la gloria de Dios. Y que luego supo y vio a Juan decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego que al final del ministerio del Señor Jesucristo, Pedro lo niega. Dice Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, me vas a haber negado 3. Estaba yo visualizando esa escena cuando el Señor lo vio de lejos, cuando lo negó. Dice que Pedro se soltó llorando amargamente. Y pensé, ¿qué pudo haber pasado por la mente de Pedro? ¿Saben qué pensé? Isaías 53. El cordero inmolado que no abrió su boca para quejarse. Pedro vio el Cordero de Dios. Dice aquí, este es el Cordero
que derramó su sangre por mí y por ti. Ese es. Él lo vio, como escribe Juan, dice, nuestros ojos, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos oyeron, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de la vida. Ahora Pedro, de primera mano, escribe esta carta con una pasión y les dice a todos estos que están desparramados por todas partes: este es el Cordero que derramó, dice, su preciosa sangre. ¿Saben a los ojos de quién es preciosa la sangre de Jesús? A los ojos de Dios. De la boca de Dios sale eso. Y Dios dice, la preciosa sangre de mi Hijo, que está derramada por todos aquellos que aceptan ese perdón de pecados. ¿Saben? Lo que Jesucristo hace, lo que Jesucristo toca, lo hace precioso. Por eso dice al principio de la carta, dice, para que vuestra fe más preciosa que el oro. ¿Sabes por qué es preciosa? Porque Jesús es el autor de ella y Él te la regaló. Si tienes poquita, es preciosa. ¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué significa para Dios que tú estés rociado con la sangre de Jesús? Que ahora tú para Él eres precioso. Estás rociado con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y por eso nosotros ahora podemos venir a la Escritura y leer: nunca te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Yo estaré contigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo nunca te dejaré. Yo te voy a guardar, yo, dice el Señor, te voy a guardar por medio de la fe que yo te regalo. Te voy a dar un corazón nuevo. Si estás en Cristo, eres una nueva creación. Te veo perfecto en mi Hijo Jesucristo. Ya no hay más condenación para ti. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a los antiguos deseos de la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, conforme al Espíritu de Cristo que ahora está en ti. Te ve precioso, no se va a olvidar jamás de ti. Cuando lees Filipenses 1:6, yo estoy convencido de esto, que el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él es el que la empezó, Él es el que la va a acabar. Él, no tú, es Él que te rescató de la muerte y te ha dado vida en su Hijo Jesucristo, y ahora es Él el que te está transformando. Lo único que quiere que hagas, que le creas. Eso es todo lo que quiere que le hagas. Hermanos, ¿saben qué? Sigue diciendo esta parte de la Escritura que dice del versículo 20 en delante, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, este Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para eso te ha dado estas cosas. Preparado desde antes de la fundación del mundo. Déjenme les digo esto. Esto es una cosa impresionante. Esto es impresionante. Dios todo lo sabe en el pasado, en el presente, en el futuro. Él sabe absolutamente todo. Dios creó al mundo. Él sabía que Adán y Eva se iban a rebelar. Sabía que el mundo entero se iba a rebelar. Los tiempos del día de hoy, Dios los conoce. Él sabe las doctrinas de demonios que se han proliferado aún en la iglesia, donde se les está enseñando a la gente que Dios te ha creado para que seas rico y para que estés sano y para que seas feliz. Hermanos, Dios nos ha creado para ser santos. No esas cosas. Dios, sabiendo todas estas cosas, tenía el Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo.
con toda la rebelión, con todo nuestro pecado, estaba el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué dice? En amor, habiéndonos predestinado. Eres una persona que has creído al Evangelio, eres una persona que tú has creído en Jesús. Es nada más porque el amor de Dios se ha manifestado a ti. Y fue visto de cada uno de estos hombres, como decía ahí, los apóstoles lo predicaron, los profetas lo profetizaron. Y el día de hoy nosotros seguimos siendo instruidos, hermanos, nada más y nada menos que por la pura gracia de Dios. Pero saben que no se detiene ahí, va a regresar. Va a regresar en donde toda lengua habrá de confesar que Él es el Cristo para la gloria de Dios. Dice que todo ojo le verá, no únicamente de los vivos, sino de los muertos. ¿Sabes a qué vino? Ve ahí en 1 de Pedro, el capítulo 2, que luego lo iremos a ver. Versículo 9. A esto vino. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué dicen sus Biblias después de eso? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, va a regresar. Va a regresar y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Todo esto por el amor eterno con el que nos ha amado. Ya nosotros nos quedamos con las partes de la Escritura, como en el capítulo 1 de Hechos, ¿no? Donde dice, ¿qué estás viendo al cielo? Dice, así como le vieron ser llevado, así le volverán a ver regresar. Va a regresar, hermanos. Va a regresar el día que menos lo pensemos. Si alguien te dice fecha, hora, es un mentiroso, eso es un falso profeta. Libro que esté escrito, profecía que se haga, que te diga algo, es una mentira que salió del fondo del infierno. El Señor Jesucristo dijo, nadie sabe el día y la hora, ni yo, ni los ángeles, sino solo mi Padre que está en el cielo. Tú estás preparado para cuando regrese. Tú le estás esperando. Estás viviendo una vida diferente. Estás buscando cómo cambias tu manera de pensar. Quiero cerrar con un resumen que dice de la siguiente manera, dice, si tú estás viviendo en la injusticia de tus pecados, esto, la santidad de Dios te condena. Por cuanto Él sí es justo, paga a cada uno conforme a sus obras, haciéndonos merecedores de su ira eterna. Pero hay una esperanza para ti. Deja tu manera de vivir y cree en el Cordero que fue preparado antes de la fundación del mundo, que vino a la tierra a morir y que en victoria resucitó y ascendió en gloria. La santidad de este Cordero se te puede transferir a tu vida por medio de la fe en Él. Él vivió una vida santa para que tú, que no eres santo, te pudieras acercar a un Dios santo. De todas las cosas, la cosa más gloriosa que tú y yo podemos tener es que ahora podemos tener una relación con Dios. Si necesitas, al final puedes pasar. Si tú no conoces a Cristo, yo te quiero animar a que consideres muy bien tu manera de vivir. Tú debes estar viviendo de una manera santa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
Queremos darte gracias, mi Dios, por tu palabra preciosa, porque salió de tu boca. Se habla de Jesús, es por Jesús, es para Jesús, y eso la hace preciosa. Señor Jesucristo, gracias por la preciosa sangre de Cristo que nos lavó de nuestro pecado y nuestra maldad y nos ha sacado de la esclavitud, de tal manera que ahora sí podemos, Dios, vivir de una manera santa. Te pedimos de tu ayuda y te pedimos perdón, Señor, si no lo hemos estado haciendo así, aun cuando hayamos sido libres por ti, Señor. Perdona nuestro pecado, Dios. Perdona nuestra maldad. Perdona, Señor, nuestra desobediencia. Perdona, Señor, nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Padre, en ese nombre, que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se habrá de doblar, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y te pedimos, como dice tu palabra, que al andar en tu luz somos limpiados de todo pecado. Gracias, Padre, por cada persona que me escucha el día de hoy. La bendigo, la encomiendo a ti. Te pido, Padre, que tu presencia, una vez que sus pensamientos hayan sido puestos en orden, puedan experimentarla de tal manera que salga de sus corazones una alabanza digna de tu santo nombre, pues lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.